Jamendo.com. ¿Ya? Bueno, buenos días a todos, los que estáis aquí y los que no estáis aquí, que estáis un poco más lejos. Esta es la segunda retransmisión que hacemos de nuestras charlas de café y aunque cada día se nos pone la cosa un poquito más difícil con esto del COVID, estamos haciendo todo lo posible por poder mantener la dinámica y que al final nos acostumbremos a que no siempre tenemos que estar presentes para poder participar de estas charlas, ¿no? El tema de hoy es tiene por título Laboratorio para la Innovación contra el Cambio Climático en Agrosilvicultura y Ganadería. Esta presentación realmente no la he hecho para esta charla café, sino que es una presentación que hice para explicar una propuesta que nos solicitó hace un tiempo desde la dirección, porque se tenía el plan de hacer grandes inversiones en I+D en Extremadura y se quería que se propusieran grandes planes, ¿no? Entonces, como sabéis que el tema del cambio climático es una de las cosas que a mí me preocupa, pues se me ocurrió que podíamos intentar presentar una propuesta muy ambiciosa en relación con este tema, ¿no? Y por eso, y para explicar esa propuesta, pues hice esta presentación. Entonces, bueno, como introducción, pues decir que el cambio climático ha pasado de ser algo abstracto en lo que se hablaba, que viene el cambio climático, que las cosas se van a poner peor y de lo que realmente la gente decía, bueno, primero no me lo creo y segundo, bueno, cuando pase, habíamos pasado esa situación de incredulidad o de esperar que eso, gracias a Dios, suceda cuando nosotros ya no nos vaya a repercutir, a darnos cuenta que realmente el cambio climático está ya causando una serie de problemas muy graves ya y que eso, pues ya estamos lanzados como en un cohete y que va a ser cada vez peor y más acusado, ¿no? Entonces, que realmente hay que tomar alguna medida. Entonces, cuando ya se ha dicho que realmente el cambio climático está aquí, se está demostrando con datos incuestionables que sufrimos sus efectos, pues los mismos que antes decían que no se lo creían, ahora dicen que bueno, que total, que para qué vamos a hacer algo si ya estamos condenados, ¿no? Con un poquito de suerte a mí no me afecta, les suele afectar a los que vengan por detrás y Dios dirá, ¿no? Pero obviamente yo creo que esa no es la forma de plantearlo. Todavía estamos a tiempo de hacer cosas y de solucionarlo. O solucionarlo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces hay una cosa que a mí me llama la atención y que luego lo veremos con más detalle, es que siempre que se habla de cambio climático se hace mucho hincapié en que tenemos tecnologías para combatir ese cambio climático, que somos capaces, los humanos a día de hoy, tenemos conocimiento suficiente como para revertir una situación que hemos generado, ¿no? Pero a la hora de la verdad parece que esas cosas no acaban de cuajar, ¿no? Y entonces, si la ciencia tiene respuestas, nosotros se supone que estamos en un centro de investigación y un centro de investigación debería proporcionar conocimientos y tendríamos entonces algo que decir en relación con el cambio climático. Entonces, si aquí un grupo de investigadores o un grupo grande de gente que está trabajando desde hace muchos años en investigación no somos capaces de decir nada, creo que diría muy poco a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia siempre se dice que tiene que ir un pasito por delante de la realidad, ¿no? Entonces, si realmente ahora dicen que la ciencia tiene respuestas es porque la ciencia no lleva trabajando en cambio climático 2 o 3 años, sino que se llevan muchos años. Y de hecho, pues si nos vamos a nuestro pequeño universo, nosotros llevamos ya pues, más de 10 o 15 años haciendo proyectos en los que siempre les hemos puesto una coletilla de cambio climático, lucha contra el cambio climático o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿realmente qué estamos en condiciones de proporcionar? Entonces, bueno, lo primero que habría que tener un poco claro es el tema del contexto. Entonces, nosotros somos investigadores en agricultura en concreto, aunque la propuesta pone muchas más cosas. El poner más cosas, que era agrosilvicultura y ganadería, era para decir que todo el sector agro, que es lo que se trata en este centro, lo que se trabaja en estos centros, tendríamos algo que decir, ¿no? Y que cuanto más nos integremos, pues soluciones más interesantes podremos encontrar, ¿no? Entonces, primero es decir, bueno, creemos que realmente la agricultura, ¿cuál es su papel en relación con el cambio climático? ¿Qué pasa, que lo sufre o que realmente lo está provocando? Bueno, la agricultura es uno de esos sectores que tiene ambos enfoques, tanto que lo provoca problemas de cambio climático como que también está en capacidad de también lo sufre y también tiene la capacidad de mitigarlo. Luego, es un sector realmente singular en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Entonces, vamos allá, ahí.
Entonces, para hacernos una idea de qué supone el tema del cambio climático en relación con la agricultura, si os vais a la figura de aquí, esto es España, estos son informaciones que se sacan de los informes sobre el cambio climático que se hacen tanto a nivel nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, si os fijáis en esta de aquí, esta es España, y entonces vemos que la agricultura provoca alrededor de un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, más o menos un 12%. Si nos vamos a Extremadura, en concreto, aquí la verdad que las letras no se ven absolutamente nada, pero si os dais cuenta, os lo digo yo y os lo creéis, el sector agrícola es este. En Extremadura, las emisiones del sector agrícola y ganadero, y si incluimos también nuestros bosques, pasamos a un 45%. O sea, a nivel nacional un 12% de las emisiones están provocadas por la agricultura, pero a nivel regional sube hasta un 45%. Lo que quiere decir que si realmente tenemos capacidad de demostrar el papel de la agricultura en algún sitio, Extremadura tiene unas posibilidades mucho mayores que cualquier otro. Entonces, de estas emisiones que tiene la agricultura, ¿quién es el culpable, entre comillas? Porque hablar de culpables en esto no soluciona nada, sino que lo que hace es que la gente se ponga a la defensiva, ¿no? Entonces, lamentablemente, las figuras no se ven demasiado bien, a lo mejor los que estén viéndolo desde su despacho lo ven algo mejor, pero si os dais cuenta aquí lo que se intenta ver es qué emisiones corresponden a cada una de las cosas. Y entonces, una cosa importante es que esto, que os lo vais a tener que creer porque lo digo yo, esto corresponde a la ganadería. Son las emisiones de metano de los animales poligástricos, se llaman así, ¿no? Sí, los que sabéis de ganado lo sabéis, ¿no? Entonces, esta parte tan importante son las aerofagias de las vacas principalmente, ¿no? Y de otros poligástricos. Y luego tenemos una parte que es el nitrato que estoy intentando buscar. Hay una parte que son los suelos, que es la parte amarilla. Todo esto se califica que son emisiones provocadas por el suelo. ¿El suelo emite CO2? Pues sí, emite CO2 porque tiene un contenido en materia orgánica y a medida que vamos perdiendo ese contenido en materia orgánica, pues vamos emitiendo CO2, ¿no? Luego esta última contribución que sería ahí son, bueno, eso es... Yo imagino que esos serán probablemente la maquinaria y cosas así. Un momentito, estos son cosas del directo. Bueno, ahora se ve mejor. Ay, mira, tenés el cultivo del arroz ahí. El cultivo del arroz es esta parte de aquí, que el cultivo del arroz también emite gases potentes, gases de efecto invernadero, y sabéis que la superficie de arroz en Extremadura es muy importante, y lo que estaba intentando averiguar, esto de aquí es la gestión del estiércol. O sea que de forma directa o indirecta, el ganado es el responsable de casi 3/4 partes del quesito de emisiones que tenemos ahí. Entonces, luego aquí hay otra parte en la que intento explicar cuál es el gas más o menos que hace una contribución mayor o menor. Porque el CO2, como veis aquí, es el más abundante de todos. Este es en España. Pero hay otros gases de efecto invernadero que son mucho más potentes en relación con su capacidad calorífica que el CO2. Lo que pasa es que todo se expresa siempre en CO2. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de óxido nitroso, que es uno de esos gases potentes que emitimos, que ahora lo veremos en Extremadura lo que hace, tenemos que multiplicarlo, pues me parece que era, yo no sé si por 40 o por 400 lo que es CO2. O sea que aunque son cuantitativamente mucho menos importantes, tienen una contribución mucho mayor. Y además no es solo eso, sino que además tienen una vida útil o una presencia en la atmósfera vamos, mucho mayor que nosotros. Pueden durar hasta siglos, con lo cual es muy difícil eliminarlos. Entonces, si os fijáis en Extremadura, el quesito vuelve a ser diferente. Aquí tenemos que el CO2 tiene una importancia mucho menor, pero en cambio tenemos que el metano, que es las emisiones que hemos visto antes, pues empiezan a ser más importantes, y la contribución del óxido nitroso, que está muy relacionado con la fertilización nitrogenada, también es mucho más importante que a nivel nacional. O sea que, nuevamente, volvemos a destacar la importancia que tiene en Extremadura el sector agrícola y ganadero en cuanto al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Este está muy rebelde conmigo, ¿eh? Ahora, entonces, esta es la evolución a lo largo del tiempo de las emisiones por sectores, entonces no nos vamos a detener mucho porque es abundar en lo mismo. Una de ellas es una de estas es la energía, que es toda esta, y esta es la agricultura.
Entonces, si os dais cuenta, luego estamos rodeados por dos franjitas que prácticamente se mantienen constantes, pero tanto la energía como la agricultura siguen incrementando en emisiones. O sea, somos un sector que produce emisiones, gases de efecto invernadero y seguimos aumentando nuestras contribuciones, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿quiénes son nuestros sumideros de carbono? Estamos ya hablando de emisiones, pero no hemos hablado de sumideros. O sea, parece ser que la agricultura es terrible porque está emitiendo gases y está contribuyendo, pero ¿quién absorbe esos gases? Pues los pueden absorber los bosques, los campos, toda la producción de plantas, pues al final están asimilando carbono. Y luego, bueno, pues puede haber sumideros de carbonos en industrias y en otros sitios, ¿no? Entonces, la lucha de cambio climático se centra en dos frentes. El primer frente es paliar el cambio climático. Quiere decir que tenemos que hacer algo para reducir las emisiones o que lo que podemos hacer también es aumentar el tamaño de los sumideros, porque al final esto es un balance. Lamentablemente, cuando se hacen estudios, la mayor parte de esos estudios se refieren a emisiones, no se refieren a sumideros de carbono. Entonces, hace poco tuve la oportunidad de asistir a una reunión del Observatorio del Cambio Climático en Extremadura, donde precisamente se presentaban todos los datos que os comenté antes, aparte de algunas otras intervenciones del Servicio de Meteorología que ponía los pelos de punta porque daban datos sobre el cambio climático, y en Extremadura, no ya en cualquier otro sitio. Y entonces una de las cosas que se puso de manifiesto es que realmente no se está poniendo cifras a los sumideros que tiene Extremadura. Extremadura tiene un potencial de sumidero probablemente muy superior a otras comunidades porque no tenemos un desarrollo industrial tan potente y tenemos una superficie verde relativamente grande, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ponen números a los sumideros? Porque es mucho más difícil que ponerle a las emisiones. Entonces, eso lo que como investigadores nos señala un poco que por ahí hay un campo de trabajo importante. Luego, otra de los frentes para atacar al cambio climático es la adaptación al cambio climático. Si es una realidad y no la podemos evitar, por lo menos nuestra generación no va a poder evitarla. Vamos a contribuir a reducir, pero no vamos a ver una reversión en los datos de clima, ¿no? Tendremos que prepararnos para que nuestros cultivos sigan siendo productivos y sigan alimentando a la gente. Entonces habrá que intentar preservar la biodiversidad, mantener la productividad y mantener los ingresos. Ese es otro foco en el que tenemos que incidir y en el que se supone que estamos incidiendo, en cómo nuestros cultivos se van a adaptar a estas condiciones. Entonces, lo que decía al principio, pues hay muchísimos estudios sobre el cambio climático, sobre cómo podemos combatirlo, pero resulta que a la hora de la práctica, ¿por qué no se aplican? Eso es una cosa que tendremos que plantearnos. Pero yo creo que en parte está provocado porque los estudios son puntuales. O sea, yo, por ejemplo, hago un estudio en una parcela y decido una estrategia para reducir la aplicación de nitrógeno. Hay otro que hace un ensayo en las dehesas y estudia cómo los distintos sistemas productivos pueden reducir o aumentar la asimilación. Pero al final, los usuarios finales, los que tienen que utilizar esa información son los agricultores, son los ganaderos, es toda esa gente. Y no les estamos dando la información de una forma que ellos lo puedan asimilar. Y además le estamos dando una información fraccionada. Entonces, es importante que todos los equipos que estamos trabajando en algo relacionado empecemos a conectarnos y a desarrollar sistemas que realmente el agricultor o el ganadero pueda utilizar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el tema de la propuesta del laboratorio para el cambio climático. Entonces, esto que en principio era una propuesta para ver si no la financiaban, yo creo que si todos tuviéramos conciencia y trabajáramos en el mismo sentido, podríamos hacerlo sin necesidad de que nos den más dinero. Si nos lo dan mejor, también es cierto. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era identificar qué información es necesaria y qué existe que realmente pueda contribuir a algo. Promover trabajos de investigación en las partes que no tengamos. Por ejemplo, es muy importante el tema de evaluación de sumideros o el tema de disponer, igual que habéis oído hablar de los observatorios, se supone que, por ejemplo, el de Hawái que nos mandó Carlos hace no mucho, que hay sitios donde continuamente se están midiendo los niveles de CO2 o los niveles de otros gases. Realmente, si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener una gran red de observación en toda Extremadura y pudiéramos saber dónde están ubicados, podríamos saber qué situaciones están siendo más contaminantes y cuáles menos, y promover sistemas de cultivo más eficientes, ¿no? Para eso necesitamos un desarrollo tecnológico adecuado para poder tener todos esos conocimientos y esos equipos necesarios. Tendríamos que testar todas esas tecnologías porque, por ejemplo, hay un estudio muy, muy interesante que yo creo que es referencia de todo
en el que se comparan distintos sistemas de gestión de la dehesa para ver y se analizan los gases que se emiten y que se fijen. Y se ha visto que la producción ganadera en la dehesa, si se hace correctamente, es un sumidero de carbono, no es un emisor de carbono. Luego podríamos seguir consumiendo carne sin necesidad de cargarnos el clima. A lo mejor tendríamos que comer menos porque criando las vacas como hay que criarlas en las dehesas, pues a lo mejor no se produce tanto como para que nos hinchemos de carne, pero sí se podría mantener. Y eso es un ejemplo de que si evaluamos todos y cada uno de nuestros sistemas agrícolas y los comparamos, podríamos ir definiendo cuáles son los que realmente podrían actuar como sumideros y cómo tendrían que hacerlo. Entonces, se podrían y se deberían lanzar explotaciones piloto en las que realmente se demuestre, se integren esas tecnologías y se vea que realmente son efectivas y se evalúen, y crear un observatorio de emisiones de gases, lo que os he comentado, que tuviéramos la posibilidad ahora mismo con todas las tecnologías que hay de meternos en un mapa y que pudiéramos ir comparando lo que pasa, quién emite más, quién emite menos, e ir estudiando por qué eso sucede. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Yo creo que en esta región, que siempre estamos como objetivo 1 de la Unión Europea, o sea, los más pobres de España, los más pobres de Europa, podríamos destacarnos como algo especial, algo diferente. Y eso sería, por ejemplo, acreditarnos como una región sumidero de CO2 y que eso tuviera un valor económico, que eso es fundamental. Ahora mismo se está hablando de la venta de derechos de CO2. Bueno, pues quien quiera realmente aprovecharse de nuestro sumidero, que nos pague. Si no, tendríamos que industrializarnos o producir vacas a lo bestia y seguir contaminando. Luego, quien quiera nuestra contribución, pues que la tendrán que valorar. Pero para eso hay que dar cifras y hay que demostrar cosas. Entonces, la propuesta concreta se reúne en 4 puntos. Primero, un centro de información, porque muchas veces repetimos cosas que ya están hechas. Y un centro de información requiere también integrar o localizar la gente que sabe determinados aspectos. Y ahora mismo yo creo que si hay algo en lo que la gente está, los grupos de investigación y la gente en general está dispuesta a colaborar es en esto. Entonces, localizar la gente que sabe, la gente que está dispuesta a aportar y qué cosas se ha publicado y qué se sabe, ¿no? Entonces, ese es un centro de información contra el cambio climático. Vamos a averiguar todo lo que se sabe y ahí solo con eso avanzaríamos una barbaridad. Luego plantear fincas pilotos, una finca o fincas pilota, en las que se integre tanto la eficiencia energética, que es fundamental, el utilizar los residuos para producir energía, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Un laboratorio para la promoción de nuevas tecnologías, ver qué sistemas podemos tener para controlar los niveles de contaminantes, o qué tipo de software se puede utilizar, o cómo podemos observar todo ese tipo de tecnologías, tenerlas, probarlas y validarlas, buscar sensores baratos para hacer ciertas cosas. Y luego establecer un observatorio de emisiones bien documentado en el que sepamos exactamente cada punto de control, dónde está situado y cómo está situado, porque, por ejemplo, hay una red, la red Respira, que está promovida por la Diputación de Badajoz, que tiene una especie de observatorio con sensores relativamente baratos en los que se mide el CO2 y algunos otros parámetros, que es muy interesante la propuesta, pero cuando yo estuve hablando con ellos, tenían instalados los sensores pues, en el patio del no sé qué, en el sótano de no sé cuál, pues porque me lo roban, porque les llueve encima, porque no sé qué. O sea que al final eso no tiene mucha validez. Tienes que ver cómo los puedes instalar para que tenga sentido. Bueno, esto más o menos sería ir dando detalle de cada uno de estos puntos, que cuando intenté vender la idea pues tuve que trabajármela un poquito más. Y luego, pues decir que yo creo que lo importante de todo esto es que consiguiéramos que todo el mundo colaborara como si fuera un único objetivo. Entonces, aquí en Extremadura, ¿qué tenemos? Tenemos al CICITES, por supuesto, tenemos la Universidad de Extremadura, tenemos la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad, la Consejería de Medio Ambiente y Rural y Políticas Agrarias y de Territorio, el Observatorio Extremeño del Cambio Climático y el Servicio Meteorológico. Yo creo que decir que no tenemos recursos es absurdo cuando tenemos todo esto. Lo único que tenemos que conseguir es juntarnos y hacer algo juntos. Y bueno, yo creo que con esto termino y muchísimas gracias por vuestra atención. Si queréis alguna preguntita. Ah, bueno, sí, tenía una cosa más que es la parte de atrás de la hoja. ¿Qué es? Bueno, se trata de que todos debemos tener un papel protagonista en esta aventura, ¿no? Entonces, una de las cosas... Yo cuando al grupo nuestro le planteé 2 cuestiones básicas para pasar a la acción. Primera, que hiciéramos un repaso de lo que ha sido nuestra vida investigadora y que veamos
qué de la información que hemos generado tiene sentido o puede contribuir algo a todo esto del cambio climático. Y con ese análisis previo intentar ver qué podemos hacer para sacar eso a la calle y que realmente se aplique. Éxito de la operación, creo que bastante mala. Vamos a ponerle un 3 sobre 10. La segunda propuesta es que analicemos nuestro día a día, si queréis en vuestra casa, eso ya es cosa vuestra, en el trabajo de cosas que hacemos que contaminan y que podríamos reducir. Hay quien propuso eliminar o reducir los plásticos de los laboratorios. Si os dais cuenta, yo creo que cuando he estado haciendo los pedidos de fin de año, si no he comprado del orden de 5.000 recipientes de plástico que eliminamos anualmente, pues no he comprado ninguno. Las bolsitas de aluminio que utilizamos para medir potenciales, producir aluminio es algo muy contaminante. O sea, todo ese tipo de cosas hay que analizarlas y ver cómo las cambiamos. Hace tiempo ya eliminamos los vasos de plástico para beber, que eso fue un logro, no se consiguió fácil. Pero bueno, yo creo que todos, y de hecho en nuestro team de comunicaciones puse una hoja Excel para que todo el que se le ocurriera una idea de cosas que pudiéramos hacer para reducir esa contaminación o contribuir de alguna forma, que se pusiera. Hay personas que sí han aportado algunas cosas y bueno, os recuerdo que cuando queráis que eso está así abierto lo podemos hacer. Había un concurso para eliminar las bolsitas de aluminio que todavía está abierto y quien quiera puede contribuir también. Y bueno, nada más. ¿Queréis alguna preguntilla? ¿No hay preguntas? He dejado muerto toda la audición. Carlos tiene una online. Pues venga, que pregunte. No, pero que dice que muchas gracias por la exposición y que cree que es una gran oportunidad para unir varios entes para luchar contra el cambio climático. Muy bien. Básicamente dice eso. Pues nada, estupendo. No tiene ninguna duda. Hay 10 personas online, ¿no? Bueno, mira, oye, no está mal. Bueno, según nos comunican, tenemos 12 personas online. Estamos muy contentos. Esto es un éxito. La próxima vez serán más. Bueno, y gracias a todos. A trabajar. Jamendo.com